Hola, muy buenas Hola, noches. ¿cómo están? Buenas noches. Recientemente ha aparecido una noticia en los medios de una mujer residente en Estados Unidos, en North Carolina, Carolina del Norte, que habiendo estado 3 semanas encerrada en su casa siguiendo todas estas recomendaciones sin sentido biológico, pero que se han expandido en esta especie de cuasi dictadura sanitaria, que es lo que estamos viviendo hoy, por parte de las voces oficiales. Entre comillas, oficiales, habiendo seguido todo eso, esta mujer habría dado positivo con el famoso virus, o sea, habría estado enferma. Aun cuando hizo todo este patrón, digamos, de que la mascarita, que el alcohol, que no sé qué, que el aislamiento, y aún así, sin salir de la casa, habría dado positivo con esta enfermedad. A propósito de esta noticia, yo quería comentar que cuando la examinamos a la luz de nuevos paradigmas de la enfermedad, donde no estamos tomados por el miedo, y ya como lo hemos dicho en innumerables videos que los pueden revisar, así que yo voy a resumirlo de forma muy breve, lo más breve que pueda. Como sabemos que para que haya enfermedad tiene que haber una información conflictiva en mi campo de información, y por lo tanto el virus es solamente un pendrive, una actualización biológica que no está vivo, es un pedazo de código nada más, ADN, ARN, y que por tanto cuando el organismo necesita adaptarse, cuando entra una nueva información al inconsciente colectivo, y como está pasando ahora, todos los organismos que necesitan adaptarse van a necesitar, van a tomar el virus y lo van a adaptar. Va a aparecer los síntomas, van a durar un poco, lo que tengan que durar, ya está, fin del asunto. Y bueno, y los que no lo van a necesitar. Así, aunque estén en un hospital rodeado de gente que está enferma, no les va a pasar nada. Asimismo, los que lo necesitan, aunque estén en el Himalaya, probablemente va a pasar, van a disparar la reparación. Igual, ¿por qué pasa esto? Es lo que es el punto de este video. ¿Por qué pasa esto? Porque biológicamente el virus es una herramienta al servicio del cerebro, es una herramienta al servicio de la adaptación de la especie, del colectivo, no solo de los seres humanos, no somos los únicos que generamos virus hipotéticamente, no sabemos de dónde se originan, pero probablemente los vamos generando los otros seres vivos, o algún ser vivo los genera. Entonces, esto se pone a disposición del colectivo cuanto antes, porque es mejor, porque es una herramienta de adaptación, por lo tanto lo mejor es que esté a disposición de la mayor cantidad de seres vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que la naturaleza de este tipo de ¿cómo se llama? Partículas inertes, porque un virus no tiene vida, es solo ADN con una envoltura. La naturaleza de este tipo de cosas es que esté a disposición de todos. O sea, eso es lo mejor, es lo óptimo para la especie. Así, todo el que lo necesita lo tiene a disposición. Cuando el cerebro de la persona determina que ese sistema necesita esa adaptación, la toma. Es como un archivo que se reparte. Esa es la naturaleza del virus. Es una herramienta. Por lo tanto, como decía, esto lo grafica muy bien este caso. Es por eso que lo cito. O sea, aunque tú te escondas debajo de la cama, aunque tú te vayas al Himalaya, te metas 40 bolsas de aislante, igual vas a disparar la reparación si es que tu organismo y tu cerebro así determina. O sea, si es que tu organismo lo necesita para adaptarse. Y si no, no importa que te pasees en el hospital más lleno de enfermos, no te va a pasar nada, nada. El resto es miedo, el resto es una campaña de miedo, una campaña de control y una campaña que intenta convertirte en un rebaño obediente a intereses que intentan controlar desde diferentes lugares. Quiero dejar muy en claro que, y esto es información del propio establishment científico, pero el propio establishment, no es algo de teorías conspirativas ni nada, se ha descubierto hace un tiempo que nosotros en el genoma tenemos hasta incluso algunos hablan de un 8 o 10% de secuencias virales, de secuencias probablemente que llegaron ahí vía retrovirus, secuencias virales o bacterianas también hay. Se habla también, hay virus que están muy activos en el proceso de gestación, hay virus que están dentro del ADN, hay pedazos de código que posiblemente vienen de virus y no son uno o dos llenos dentro de nuestro ADN. O sea, los virus son parte esencial de la vida, igual que las bacterias, igual que todo eso. Eh, Incluso hay estudios también que muestran que ciertos virus, como algún tipo de herpes virus, por ejemplo, del que generan este tipo de cosas, están dentro de los telómeros, de los cromosomas. Y esto es información, digo, del establishment científico, no es algo de conspiración ni nada. O sea, los virus los tenemos por dentro, estamos llenos de virus, por dentro, por fuera, flotamos, nadamos en virus, estamos llenos, estamos hechos. Incluso
de parte de estos códigos. Por lo tanto, vean lo absurdo, lo ridículo y lo sin sentido que es tratar de aislarse y esconderse de un virus. O sea, algo que no tiene ningún sentido, es como tratar de aislarse y esconderse del aire, no sé, de los átomos, de la luz solar, no sé. Es algo que no tiene ningún sentido. O sea, pensemos un poco, reflexionemos, usemos la evidencia. Todo lo que hay, esta especie de pseudo dictadura científica, pseudo dictadura sanitaria que se está poniendo, se intenta poner en marcha, no tiene ningún sustento biológico. Y su único sustento es el miedo colectivo, y sabemos que el cerebro reacciona al miedo. Por lo tanto, es lo que en decodificación se llama un conflicto diagnóstico. Yo puedo puedo crear una enfermedad basado en el miedo a esa enfermedad. Porque tengo un riel de miedo y yo puedo generar una enfermedad. El miedo a la cosa crea la cosa. O sea, esas son leyes energéticas que en el caso de la enfermedad se cumplen. Cuando tengo mucho miedo, tengo un estado de miedo, estoy creando una realidad en base a ese miedo. Por lo tanto, cuando alguien quiere controlar, lo que va a hacer es esparcir miedo, pero soy yo el que decide recibirlo y decide crear la realidad con ese miedo, consciente o inconscientemente. Y esto es lo que está pasando y se está armando esta especie de dictadura sanitaria que no tiene ningún sustento biológico, ninguno. Entonces, no usemos la enfermedad como excusa. Dejemos de usar la enfermedad como excusa para creer que me viene de afuera, que no sé qué. Soy yo el que crea la realidad. Y bueno, a propósito de esta especie de dictadura, de pseudo dictadura sanitaria, tú querías comentar algo, ¿no? Sí, yo reafirmo, apoyo lo que dice Mauricio sobre que nosotros, consciente o inconscientemente, con nuestros miedos, estamos avalando toda esta situación de pseudo dictadura, de restricción de libertades. Nosotros miramos a cualquier lado hoy en día, en cualquier país, y en algunos países el confinamiento es más, ¿verdad? Más cuarentena obligatoria, es más extremo, en otros no tanto, pero en todos están recortando libertades, y libertades grosas, libertades grandes. ¿Tá? Acá en Uruguay, que no hay una cuarentena obligatoria, una cuarentena extrema, pero que cada vez se recrudecen más las medidas con lo del barbijo, en supermercados ya no te dejan entrar, ¿tá? Muchas veces no tenés porque... ¿Y qué pasa con la salud mental, no? ¿Qué pasa con la salud mental, por ejemplo, en todo esto? Entonces, como está muy dividido, ha estado muy dividido lo mental por un lado, lo físico por el otro, y no, es hora de justamente vernos como un todo. ¿Qué pasa con el lenguaje bélico que se usa también en esta situación? Los sospechosos, sos un sospechoso y por eso te tenemos que confinar unos 14 días y ahí te hacemos el test, y ahí todo un protocolo por sospechoso. Y la culpable o el culpable, que fue el que contagió, era el portador, parecía que tenía un arma, ¿tá? Y entonces se lee virus como arma, y entonces anduvo contagiado. Entonces todo un lenguaje belicista que en realidad está genial como para seguir perpetuando, si queremos estar ahí, seguir parados, este patrón mental, ¿no? Que nos ha condicionado tanto como humanidad, que nos ha restringido tanto como humanidad, este patrón mental de la tríada víctima, victimario, salvador, ¿tá? Entonces analicen, yo les pido, con toda humildad, sin forzar, pero el que realmente esté interesado en ahondar un poco más en esto, en puesta en escena, ¿qué pasa detrás de todo esto? ¿Qué show hay? ¿Qué patrón se está reproduciendo? ¿Dónde nos posicionamos en esta tríada? En la víctima, en el victimario, en el salvador. Y se van a dar cuenta por situaciones y hechos que salen a la prensa y todo, que muchos se ponen por momentos a veces en lugar de víctima y bastante. Otros después... Estos mismos que se pusieron en lugar de víctima se ponen en lugar de victimario, acusando al otro, al vecino que contagió, al hijo de P, Hijo de puta. Hijo de puta que contagió a Tale y contagió... O sea, se pone en el mismo lugar de la víctima al victimario. ¿Tá? Y El Salvador después aplaudimos a los que hacen esto y salvan a no sé qué, como si alguien pudiese salvar la vida de otro. Podemos apoyar y colaborar, pero salvar la vida de los seres humanos. A ver, gente, es para recapitular y reposicionarnos esta situación. Es un giro copernicano completo esta situación.
¿no? Yo creo que después de Copérnico, Kepler, Galileo Galilei va a ser una revolución enorme. No sé cuánto va a tardar, si meses, semanas, quizás años, gradual, no importa. Se estamos yendo a eso, un giro copernicano nuevo donde nosotros vamos a ser nuestro propio centro. Ya no es ver a la Tierra, al Sol como centro del sistema solar, es vernos a nosotros qué lugar ocupamos en nuestra propia vida. ¿Qué lugar tengo yo como individuo, como persona, en mi propia vida? ¿Qué poder ejerzo? ¿Qué poder asumo en mi propia vida? ¿A quién le estoy cediendo el poder? Diciéndome para dónde ir, en dónde cagar, en dónde entrar, en dónde no moverme, a quién besar, a quién abrazar. No podés más abrazar gente. Estoy cediendo el poder con mis afectos. Estoy desde ese lugar de víctima y miedo creado y co-creado por muchos, estoy cediendo el poder. Me dicen a quién amar, a quién mostrar mi afecto, a quién abrazar. Hay abuelas que conozco que no han podido hace más de un mes, mes y medio, no sé cuánto va, abrazar a los nietos, porque no han pisado más, porque han elegido esa pseudo dictadura sanitaria. No es culpar a nadie, es simplemente ayudar, colaborar a este lugar para, bueno, lo que uno ha hecho con su vida, mostrarlo, ¿no? Y obviamente que lo bueno que uno quiere para uno, lo quiere para los demás. Eso no quiere decir hacerlo por los demás, porque cada cual es responsable único y último de su propia vida. De la del otro, indirectamente, pero de su propia vida totalmente. Eso sí, lo que yo hago con mi vida va a afectar de alguna manera la vida de los demás, siempre. Como decía el filósofo Sartre, cada uno es responsable por lo que elige siempre, pero también es legislador de la humanidad, porque al hacerlo, sea desde el lugar que sea que lo haga, desde la plena ignorancia, desde la plena ceguera o desde la plena conciencia, está afectando y es un insumo para lo que estamos creando, los hechos y las manifestaciones físicas de la humanidad y de la realidad de los demás también. O sea que estamos haciendo y generando un insumo. ¿Desde qué lugar estamos haciendo las cosas? ¿Desde dónde hacemos lo que hacemos? ¿Tá? Muchas veces hablamos de amor, de cuidado, de empatía, de cuidar al otro. ¿Cuidar al otro? Vamos a repensar también. Cuidar al otro. De un enemigo que hemos puesto en un virus. Perfecto. Sin investigar muchos antes, ¿no? Otras teorías, otras investigaciones, ¿tá? Pues supongamos, en el virus se lleva toda la carga, toda la, digamos, toda la culpabilidad. Entonces, por ese virus nosotros estamos accionando con nuestros seres nuestros seres íntimos, nuestros familiares desde un lugar de miedo, ¿tá? Y eso le llamamos amor. Al miedo le llamamos amor. Y al cuidarte, cuidanos, cuidame. Amame, no te acerques, no me beses, cuidame. ¿Tá? Gente que dejó de hablar. La otra vez una muchacha que quería consultar conmigo me escribe, no me acuerdo si por Facebook privado, me dice, también hay gente que no se acerca más a mí, amistades que no, y que voy a contagiar, no tengo virus ni tengo nada, pero que se cree que se pueden contagiar por teléfono, por WhatsApp. También. Hay gente que se aísla hasta ese punto, se confina hasta ese punto y eso muchas veces es visto como me cuido. ¿Tá? Entonces es un tiempo para justamente revisar desde qué lugar y qué energía está vibrando con el cuídate, cuidanos, cuidame, qué energía, porque eso es manipulación también. O sea, yo puedo manipular y decir amor a algo que no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el control, pero no tiene que ver con el amor. Entonces también es una oportunidad maravillosa para ver cuál es la vibración del amor, para sentirla y para encarnarla, a la verdadera vibración del amor, que con el miedo no tiene nada que ver. Son dos vibraciones totalmente diferentes. Totalmente. Tengamos mucho ojo con esto, toda esta historia de, es que yo te cuido, esto lo hago por cuidarme y por cuidarte a vos. Yo no necesito que vos me estés cuidando, me cuido yo. O sea, esto no lo digo desde un sentido de exclusión, lo digo desde un sentido de que yo no estoy
digamos, en esa dinámica. Y la energía, o sea, tengamos muy en claro ¿qué hay detrás de esto? Esto muchas veces es un autoengaño, un cuento. Tú tienes miedo de la situación y al resonar con los miedos del otro le quieres decir a eso empatía. Hay que sentir empatía por el otro. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo la empatía es alimentarle los miedos al otro y alimentar el rol de víctima del otro? ¿Desde cuándo? Eso que te cuentas de lo que tú haces, que lo haces porque yo tengo empatía, porque yo me preocupo del otro, que sepas que es un gran autoengaño. Lo que tú tienes es miedo y estás accionando desde el miedo. No pasa nada tener miedo. Si tú reconoces el miedo y lo usas como material para tu proceso, está genial, no pasa nada. Pero no nos autoengañemos diciendo que en realidad lo que tú haces es por amor o porque te importa el otro, porque eso es mentira. Tú lo estás actuando desde el miedo puro y duro. Y desde ahí te cuentas engaños mentales para creer que eres una persona que tiene esos otros intereses, porque a la mente le gusta quedar bien. A todas nuestras mentes les gusta contarse cuentos que adornen la realidad para que nosotros quedemos tranquilos. Es más fácil. Yo te propongo el camino contrario. Si tú tienes miedo, no pasa nada. Está genial. Pero reconozcámoslo. Tengo miedo a esto. Tengo miedo. Y usemos ese miedo como material para entrar en él. Aquí me voy a tomar prestado un concepto de la astrología, brevemente. Como he dicho en otros videos ya varias veces. Esto es en esta especie de... En esto donde está Plutón metido, Plutón sí tiene que ver mucho con el trabajo con los miedos. ¿Qué quiere decir el trabajo con los miedos? Quiere decir que yo no niego el miedo. Quiere decir que si lo tengo, ya que lo tengo, yo entro en el miedo. Plutón también es el poder y el miedo. Con cuál me quedo depende de cómo yo haga, de qué es lo que elija. Y con Plutón, un aprendizaje que tenemos nosotros en este momento todos, es que el poder está al otro lado del miedo. O sea, yo tengo que transitar los miedos, tengo que entrar en ellos. No basta con decirlo, no basta, es un primer paso. Pero no basta con decir, yo tengo miedo. Bien, es un primer paso, está bien, reconozcámoslo. ¿No? Ya nos dejamos de contar estos cuentos, estas historias de que en realidad yo soy el salvador del otro, o soy el que ayuda al otro. Bien, botamos esa farsa mental y entramos al miedo. Bien, eso es un primer paso, está muy bien. Luego hay que entrar en el miedo. Bien, si yo le tengo miedo a enfermarme, le tengo miedo a la enfermedad, a estos supuestos virus, cualquier cosa. Por ejemplo. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué me pasa esto en la vida? Investiguemos, indaguemos, me investigo a mí. ¿De dónde viene ese miedo? A lo mejor viene de lo que escucho, viene de lo que consumo en esta información manipulada y este show mediático que están montando. Viene de ahí a lo mejor. O viene de que alguien vi que le pasó algo afuera y qué sé yo, creo que me va a pasar lo mismo y no sé qué. Bueno, pero investiguemos. ¿Alguna vez tú te has preocupado de investigar esa información? ¿Sabes lo que es un virus? ¿Te has preocupado de buscarlo? ¿Te has preocupado de buscar información, de contrastarlo, de experimentar con el tema del contagio? Si es que crees en el contagio, tienes esa creencia. Con el tema de la enfermedad, ¿te has preocupado de experimentar eso en tu propia carne, en tu propia vida? ¿O solamente consumes información y repites como un loro, como una oveja? Bueno, estos son momentos para indagar, para investigar en estas preguntas. Entremos en nuestros miedos, indaguemos, investiguemos a nosotros, sobre todo, cuál es la raíz de estos miedos, e investiguemos lo que está pasando también, esta situación. No nos comamos la papa procesada. Vamos buscando. Lo que está pasando en esta situación es que muchas verdades, o pseudo verdades, pero que nosotros teníamos ahí instaladas, se nos están cayendo. Entonces la persona que tiene mentalidad de oveja quiere que le pongan otra verdad en la cual creer, para la cual agarrarse, porque se le genera un vacío, una confusión, un caos, que no sabe a qué agarrarse. Y no son momentos de reemplazar una verdad por otra, son momentos de entrar en los miedos y buscar cuál es nuestra verdad más allá de ellos. Ese es lo que nos está increpando en la vida, el mensaje. Son momentos de entrar en el miedo, de ocupar el miedo como un material para la transformación. No hacerle el quite o querer que esta verdad se me cayó, bueno, quiero comprar la próxima verdad, que alguien me la ponga, que los médicos me digan, que los políticos, que estas organizaciones vendidas a las farmacéuticas me digan cuál es la verdad, para yo creer algo y calmarme. No. Son tiempos de buscar la propia verdad, y para buscar hay que embarrarse las manos, hay que remangarse y meterse en la cloaca de los miedos. Eso es Plutón en astrología. Hay que remangarse las manos y meterse en la cloaca de los miedos. Y ahora no vale la excusa del tiempo para muchos de nosotros, que antes, que no tengo tiempo, que estoy en esta ruedita de hámster donde todos los días lo mismo, no tengo tiempo, trabajo. No, ahora este parón, la vida nos puso en un parón, nos puso en una situación, se nos paró todo, se nos cayó. Eso que parecía tan sólido no era sólido, era pura mentira. Se nos cayó y bueno, tenemos que empezar a ver, ¿qué vida tengo? ¿Desde dónde? ¿Qué está pasando conmigo? Ya no tengo la excusa de, no tengo tiempo, que estoy ocupado. No, ahora tienes todo. Estamos en la era de la información, tenemos tiempo, tenemos todo. El que quiere, lo va a hacer.
Por lo tanto, mi invitación es eso. Dejemos ya de poner la culpa en la enfermedad, que el virus, y yo soy la víctima, el virus es el agresor, y no sé quién, o los médicos, o no sé quién, o la organización de no sé qué, o los políticos o los salvadores. Esa tríada está añeja, rancia. Si nosotros vamos a crear un mundo nuevo, para allá vamos, un nuevo paradigma, no estamos... esas cosas ya no van ahí, no encajan. Entonces tenemos que cuestionarnos severamente eso y decidir dónde queremos estar. Si tú eres de las personas que ya está en condiciones de tomar una decisión o te ves que ya quieres tomar, algo en tu interno presiona para que tomes una decisión de en qué mundo quieres crear, quieres quedarte en ese mundo viejo, muy bien por ti. Yo no soy quien para decirte dónde tú tienes que estar, pero si tú eres de las personas que quiere dar el paso o está decidida a dar el paso, hay que pasar a la acción. Esto hay que actuarlo, hay que encarnarlo. No basta con hablarlo en estos videitos y que todos hacemos, está bien, pero no basta con eso. Todos nosotros tenemos que encarnarlo, tenemos que poner a la práctica todas estas herramientas que contamos si no las buscamos, pero hay que encarnarlo, llevarlo a la práctica, porque ese mundo no necesita todas estos tríadas de víctima, agresor, salvador. No necesita ese material, va para otro lado. Por lo tanto, mi invitación es a todos, y me incluyo, es a que veamos muy en conciencia cuál es el mundo que queremos crear y recuperemos nuestro poder. Dejemos de regalar nuestro poder y de ser ovejas, por favor. ¿Sí? A todos quienes estén en este carril, por supuesto. Vamos recuperando nuestro poder, vamos dejando de ser pasivos. Bien, yo quería agregar también el tema de que muchas creencias de estas las hemos absorbido y las creemos tan a ciegas porque las hemos escuchado y absorbido de las propias familias. O sea, nuestra propia familia, dentro de su buena intención, muchas, ¿tá? Nos van también de generación en generación, bueno, diciendo, mirá, protegete del virus, de esto, de lo... O sea, vamos, digamos, tomando también muchas cosas que sí son sanas de la familia y otras que no son sanas o no son tan, digamos, tampoco, no son tan verdades, ¿tá? Y no son sanas. Entonces, cuando somos adultos, nos hacemos adultos, ahí tenemos toda la responsabilidad, y yo diría la obligación ética también, de analizar a fondo y examinar las creencias que hemos heredado y las formas de ver que hemos heredado en nuestra familia, de la sociedad también, de las autoridades máximas en la salud o en lo que sea que hemos puesto, porque se están desmantelando hoy en día, ¿sí? La familia se está reformulando, los lazos familiares. A mí me ha llegado en estos años mucha gente queriendo sanar en biodecodificación o a través de la biodecodificación, queriendo sanar lazos familiares, haciendo carne esto de que en su vida esta creencia o esta forma de actuar que le enseñó a la familia ya no va, no le funciona, nunca le funcionó, y están las lealtades familiares, ¿no? Que por afecto, por haber depositado de niño esa autoridad en el padre, en la madre, y bueno, y después hay un momento que se caen esos dioses, papá, mamá, ¿no? La desilusión, una herida de la niñez, y después tenemos que reformular todo ese vínculo, los que quieren, ¿no? Ir más allá y ver, bueno, para sanar y contemplar ya con mayor objetividad las cosas y sanar y perdonar. Muchos vienen y dicen, no puedo perdonar a mi padre, lo quiero mucho, pero esto no lo puedo perdonar. Bueno, esa información que está ahí haciendo herida, espina, y bueno, hay que sacar para afuera, hay que expresar, no todo sirve tal cual está como información dentro nuestro. Entonces sí, son momentos para ir revisando, examinando muchísimo lo que hemos tomado de autoridades externas para reposicionarnos y revisarnos. Entonces, no solamente en la salud, porque esto va a afectar a la economía, y ya está afectando a la economía y nuestro lugar y nuestro reposicionamiento con lo material, con el dinero, con las finanzas, con los trabajos. Va a afectar a la política, concesión de poder que hemos hecho con los políticos, todo que ellos nos salvan, son los salvadores, pero después nos desilusionamos, no nos salvan nada, este partido político fue una mugre, entonces ponemos otro, y dice, ese resultó peor, ponemos otro, y así vamos, ¿no? En América Latina, todas estas revueltas últimas lo evidenciaron, o sea, las desilusiones enormes de todos esos pueblos chilenos, ¿tá? Colombia, Argentina, o sea,
El cambio a la derecha que decimos en Uruguay, o sea, el que pasamos después del populismo, o sea, todo esto es para revisarnos también. Todas estas insatisfacciones de todo un pueblo entero, varios pueblos enteros, donde hemos puesto el poder y cómo hemos gestionado nuestro propio poder interno, empezando por la célula social, el individuo, empezando por ahí, la familia, y haciéndolo más grande después esto. Todo el organismo está comprometido social, todo el órgano social está comprometido. Entonces, empezamos por uno, que es donde podemos empezar. Yo no puedo meterme a invadir la vida del otro, pero sí puedo hacerme cargo plenamente de lo mío, decirme y hacer. Asumo lo mío, me hago cargo de lo mío, tomo completamente el poder desde ese lugar sano y de amor, que no es edulcorado ni nada, sino amor justamente es poder en acción también. El poder de cambiar, el poder de transformar, el poder de liberar, el poder de lo que me oprime, cambiarlo y reorganizarlo para que no sea más un oprimido. No tengo que aferrarme eternamente al papel de víctima, de ninguna víctima, ni del de victimario, ni del salvador, que va a ser parte de la misma tríada, porque ahí gira la calecita en esos tres. Entonces, dejo eso y asumo mi poder y mi responsabilidad. Y hago la prueba, desde las pequeñas cosas, ¿sí? Para dejar de culpar y proyectar solo en otros, o en lo otro, o en el virus, o en el político, o en quien sea. Entonces, todo eso va a ir cayendo, esa forma que hemos tenido de a poco va a ir cayendo. La religión también, así como instituida, institucionalizada también, ¿no? Esa forma de ver a Dios afuera, sino de justamente, más allá de respetar las religiones, que son caminos de aprendizaje también, pero cómo vamos nosotros viendo, vamos a ir viendo nuestra divinidad, cómo la vamos a ir encarnándola. Pues si solo un Dios que salva, castiga, todo está ahí afuera, no, a ver, ¿y nosotros? ¿En qué medida somos Dios? Somos parte de Él. ¿Asumimos esa divinidad, ese poder? Bien, son tiempos donde vamos a tener que posicionarnos. La vida nos está dando ese mensaje. Ya no queda mucho más tiempo, o sea, vamos a decirlo así, no son tiempos de tibiezas, vamos a tener que posicionarnos. ¿Dónde tú quieres estar? ¿O quieres seguir en un paradigma de cesión de poder y experimentar todas las consecuencias? Bien. ¿O estás decidido a encarnar lo que es auténtico en ti y recuperar el poder que desde pequeño, desde que nacemos, se nos enseña a regalarlo por todos lados? Y eso puede generar una especie de polarización, pero que no es porque alguien nos imponga una polarización, es simplemente por nuestras propias elecciones. Así que a todos quienes esto resuene, vamos eligiendo dónde te quieres posicionar, y todos los que estamos decididos a crear digamos, una vida individual y colectiva más resonante con lo que es auténtico y con el poder interno, nos llegó el tiempo de encarnarnos y dejar de estar solo en la teoría, en las ideas, en el sí, me gustaría, en el poner cositas en Facebook, nada más, y que lo vamos encarnando en la vida, lo vamos haciendo materia, porque para allá va el camino, para todos quienes estamos decididos a transitar ese camino. Así que bueno, nada más que decir, y con este video le esperamos suscitar más que nada alguna reflexión, observación de todo este tipo de cosas, a quienes les haga sentido esto. Y yo por mi parte nada más que decir, muchas gracias por acompañarnos, Gracias. y cada uno que entre en su foro interno y salga lo mejor en esta maravillosa situación que estamos viviendo, porque tiene ese potencial y es maravilloso. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Chao.